Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Abel Ceguera y ahora estamos intentando un nuevo estilo de comunicarnos con todos ustedes a través de mi columna Fondo y Forma. Algunos de ustedes ya me conocen a través de varios periódicos para los cuales he escrito ya por muchos años, sobre todo en el estado de Tamaulipas, en el norte y en el centro del estado. Para quienes ya me conocen y conocen mi estilo de escribir y conocen cómo pienso o cómo analizo los distintos conceptos de la sociedad, de la política, de la economía, ahora a través de estos medios digitales nos va a ser más fácil comunicarnos, platicar, intercambiar ideas, y para ello me pongo a sus órdenes con esta nueva forma de comunicarnos, pero sigue siendo la misma columna de Fondo y Forma. El tema que hoy quiero tratar es el COVID. Miren, todos sabemos, ya hemos leído y escuchado y visto programas enteros acerca del COVID, acerca de cómo ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, cómo ha trastocado la vida de todos nosotros, incluso nos ha arrebatado seres queridos y ha destruido familias enteras. Y para comenzar desde el principio, yo quiero elevar una queja, una profunda preocupación por lo que ocurre precisamente donde se originó este mal, esta pandemia que es en China. No tengo absolutamente nada contra el pueblo chino, de hecho me simpatizan y he leído mucho sobre ellos. Eh, Son una gran nación, de gente trabajadora que se esfuerza. Conozco migrantes, yo soy de Ciudad Madero. En Madero la comunidad china es una comunidad muy, muy querida. Todos íbamos a sus cafés, a sus restaurantes, a sus comercios. Pero sí hay algo que es importante reconocer y que poca gente ha prestado atención. Es en el excesivo consumo de vida silvestre que tiene la población en China y que el gobierno hace nada, el gobierno chino, y menos los países del mundo para poder mitigar este gran mal. La enfermedad se ocasionó por comer un animal capturado de vida silvestre, que era un murciélago. Eso es lo que nos dicen los que saben, porque bueno, ya por los científicos más serios está desechada la idea de que haya sido un virus creado en un laboratorio, ¿verdad? Pero vemos a diario cómo se extinguen o se ponen en peligro especies como el rinoceronte, tanto el blanco, el negro, el asiático, por el consumo del cuerno. Y el principal consumo del cuerno lo tiene la medicina tradicional china, así como está en peligro el pangolín, o cómo nos afecta en México. En México, la vaquita marina, que es un mamífero eh, que es endémico del Mar de Cortés, pues está a punto de la extinción por la pesca ilegal de la totoaba. La totoaba es un pez que su vejiga es muy cara y que la utilizan en la medicina tradicional china para, bueno, supuestamente tiene poderes ahí sexuales y este tipo de necesidades que tiene mucha gente, ¿verdad? Y bueno, nada hace el gobierno mexicano, nada hace el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos occidentales, de Europa Occidental o de África incluso, para pues de alguna manera presionar al gobierno chino con medidas económicas para que detenga este enorme contrabando de productos naturales y que ahora ocasionaron una pandemia y que pueden ocasionar la extinción de cientos o de miles de especies. Dado eso por sentado, que yo creo que poca gente ha reparado en eso, también quiero ahora seguir con un tema de esta misma índole, que es las
famosas pruebas que se hacen de COVID. Y miren, esto es muy importante porque la oposición en México ha impuesto una agenda para desprestigiar al gobierno del presidente López Obrador, en el sentido de que han manejado mal la crisis y que la cantidad de muertos es de las mayores del mundo. Y si bien el presidente y el gobierno mexicano no han manejado bien la crisis, debo descargar que nadie en el mundo la ha manejado bien, absolutamente. Estados Unidos es una tragedia enorme, España, Italia, bueno, ¿qué podemos decir? Sí hay cierta irresponsabilidad cuando no se promueve el debido uso de los cubrebocas o se hace obligatorio el uso de los cubrebocas, lo cual debería ser obligatorio. Y sí podemos observar una tendencia terrible en el comportamiento del virus en México y en los Estados Unidos, que ha diezmado a miles de familias, y que por alguna razón lo vimos en las elecciones de los Estados Unidos, donde el electorado castigó severamente a Donald Trump, y en gran medida fue por el mal manejo de la crisis de la pandemia. Pero para abonarle algo al presidente Trump o para el presidente López Obrador, la realidad es que casi ningún país ha manejado correctamente esta crisis, porque era algo que no esperaban, no estaban preparados, no tenían la comunidad científica y el avance de cómo detectar el problema, cómo atajarlo, pues no estaba sustentado en bases sólidas, ¿no? Las reacciones eran siempre después de las tragedias: cómo cierro negocios, abro negocios, quiebran, qué es peor. Todo esto es de forma terrible. Suecia abordó el problema sin cerrar y también les fue mal. O sea, es algo terrible, ¿no? Es algo terrible, es algo para lo que el mundo no estaba preparado. La ciencia tiene su tiempo. Yo creo en la ciencia, no creo en las pruebas de COVID. Y en eso estoy de acuerdo con el gobierno de México de no hacer tantas pruebas. Por eso tienen tan elevado su margen de fatalidad. Porque en muchos países salieron, como en Estados Unidos, a hacer pruebas de forma masiva, y entonces comparas los positivos contra las muertes y bueno, tienes un rango ahí, y ese es un rango falso, porque las pruebas de COVID son una fotografía, son una imagen en un instante. O sea, yo puedo hoy hacerme la prueba, salir positivo o negativo, y mañana tener un contagio, otra cosa, ¿no? En el caso, muchos conocidos míos, así como Elon Musk, les ha ocurrido lo mismo. Se hacen la prueba el mismo día, con la misma enfermera, con la misma prueba, y en una salen positivo, en otra negativo, casi el 50%. O sea que si nos echamos un volado, pues va a ser lo mismo que hacerse la prueba, pues a ver si lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y en México las pruebas están más diseñadas para las personas que ya tienen síntomas. Entonces por eso se eleva el porcentaje de mortandad contra las pruebas, porque aquí en Estados Unidos en cualquier esquina te haces una prueba, y bueno, esa se va acumulando porque ellos tienen un informe y luego la comparan con otras baterías, y ahí entonces entre mayor cantidad de pruebas hagas, más bajas el margen de mortalidad. Yo creo que los números finales van a ser, cuando la crisis pase, el índice de mortalidad contra la población del país. Esa va a ser la calificación que debería de tomarse en cuenta. Ahora bien, no quiere decir que porque no creo en las pruebas, no creo en la vacuna. Debo decirles que para mi buena suerte y de mi familia ya nos pusimos la vacuna, incluso la segunda dosis, acá en Estados Unidos, que es donde vivimos, estoy a sus órdenes, en el sur de Texas. Y bueno, esta vacuna, en experiencia propia les voy a decir que solo tuve 2 síntomas, nada más. En la primera vacuna, un poco de dolor de brazo, la primera opción en el lado izquierdo, recibí la vacuna de Moderna. Y ese día de la vacuna en la noche me empezó a dar mucho frío, como si me hubiese bajado la temperatura, pero mucho, mucho frío, escalofríos, como si me hubieran metido un refrigerador, así sentí ese mismo día. Al día siguiente, el dolor del brazo más fuerte, es como si me hubieran golpeado así, Mike Tyson en el brazo, pero de esas de calentonas, ¿verdad? No la de que me descontó, ¿verdad? Sino esa de que te hacen así con el nudillo, y así lo sentí en el brazo. Y bueno,
Esa fue la primera. En la segunda vacuna, la enfermera que me la puso, que era una enfermera norteamericana, me, me dijo, ¿cuál es el brazo que más mueve? La primera la he puesto en el brazo izquierdo. Y le dije, el brazo derecho, yo soy derecho. Dice, en esa se la voy a poner. Dice, porque ya nos dimos cuenta que el brazo que más mueve sufre menos dolor. Ah, me lo puso en el brazo derecho y la verdad es que sí. El dolor ya al día siguiente no lo tuve, pero sí ese día en la noche tuve de nuevo mucho frío. Son los únicos dos síntomas, o sea, mucho, mucho frío. O sea, de que bueno, me tuve que meter a bañar con agua hirviendo, así como para pelar pollos, así, para poderme quitar el frío que sentía. De eso ni dolor de cabeza, ni hinchazón, absolutamente nada, ¿verdad? Entonces yo sí recomiendo ampliamente que se pongan la vacuna, hay que ser responsables. Hay que, hay que luchar contra este mal que aqueja a la humanidad, siempre con la conciencia de ser socialmente correctos, porque esa es una situación que tenemos que entender los mexicanos y los norteamericanos. A los países que menos mal les ha ido con esta pandemia son los países que tienen una sociedad disciplinaria, como lo decía Foucault, este, eh, en la cual los ciudadanos entienden su rol en la sociedad. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, en tus escritos y en muchas pláticas que he dado en universidades siempre he defendido la individualidad. Yo siempre he creído que no podemos, como seres humanos, ser parte del rebaño. Tenemos que tener esa independencia, ese criterio que nos permita entender la funcionalidad de las cosas, las ideas, la sociedad, la política, la tecnología, y no ser borregos. Porque fíjense una cosa, en el caso por eso no hay que confundir la responsabilidad social o la responsabilidad ciudadana con el seguir la corriente de todos. Una de las cosas que yo no entiendo aquí en el sur de Texas es cómo es posible de que tengamos un virus y que se acabe el papel de baño. O sea, oye, espérame, pues no es cólera, ¿verdad? Además, no, ni siquiera se segrega mucosidad o una cosa así. O sea, no entiendo todavía. Bueno, pues ahora con el frío que se vino esta temporada, que me cae, en un chat por ahí, ya lo di a conocer, estuvimos 4 días sin luz. O sea, fue más eficiente el gobierno mexicano con Comisión Federal para recuperar la falta de gas cuando se los cortó Estados Unidos que lo que vimos en Texas. En Texas fue una verdadera tragedia, 2 millones de hogares sin luz y no hacía nada porque quien rige, fíjense a qué nivel ha llegado el neoliberalismo, el instituto que rige eso es una empresa privada, o sea, una empresa privada que se llama ERCO y que bueno, les importó muy poco la economía del Estado, a ellos les interesaba el negocio de los productores de electricidad, pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, sí tenemos que pensar como sociedad, ser responsables como sociedad. No porque ya me puse la vacuna dejo de usar el cubrebocas. Tengo respeto por los demás y debo seguirlo teniendo. Y eso es algo que le inculcan mucho a las culturas japonesa, coreana, las orientales. Esa responsabilidad con la sociedad y por eso vemos en Europa como las sociedades más disciplinarias como la alemana, danesa, noruega, holandesa, pues no les fue, sí les fue mal. A la Merkel, bueno, la han cosido como ustedes no tienen idea en Alemania, porque fue tan, pues, como les digo, nadie sabía cómo manejar esta crisis. Sin embargo, a ellos les fue menos mal que a los españoles o que a los italianos. Y bueno, esto tiene que ver con la cultura, con la forma de pensar. En México, pues ya hemos visto cómo no han cancelado quinceañeras, bodas, y bueno, es un contagiadero terrible, ¿verdad? Por eso es importante analizar seriamente que la afectación principal o el daño más severo que ha causado esta enfermedad es por la falta de disciplina de las sociedades. Y en este sentido, México tiene que aprender de esto y entender que tenemos una pésima alimentación, que seguimos teniendo esa costumbre terrible de comer con
con bebidas azucaradas, en lugar de comer con agua o con una limonada o con un té, o sea, y la alimentación terrible de alta en grasas, alta en carbohidratos, alta en harinas, es terrible, ¿verdad? Este, ahora bien, hay cosas que trajo el COVID. Trajo consigo muerte, trajo consigo dolor, trajo consigo tragedias, pero también trajo algunas cosas que en el futuro nos pueden ayudar si aprendemos de esto, porque tenemos que aprender seriamente de esta situación. La carrera por la vacuna nos mostró cómo muchos laboratorios y muchos paneles científicos trabajaron de la mano para desarrollar lo más rápidamente posible la vacuna, aunque siempre se da por el lado malo ese orgullo nacionalista, ¿no? Cuando los rusos anunciaron que estaba autorizada su vacuna para aplicarse a los ciudadanos rusos, pues los europeos y los americanos, los de Occidente, no podían decir que los rusos habían triunfado antes que ellos, ¿verdad? O sea, y se dio un gran debate, sobre todo en Europa, para el uso de la vacuna Sputnik, la cual ha tenido resultados extraordinariamente buenos en Argentina, en Europa, en España ya la están autorizando, en Canadá también. Algunos periodistas, por ahí un periodista del New York Times se puso la Sputnik hablando muy bien de ella, pero sí generó esta situación de nacionalismo y orgullo por quien tuviera la vacuna más rápido, ¿verdad? Entonces seguimos con nuestras viejas tácticas de propagandísticas, tanto de Rusia como de los países occidentales. Lo cierto es que la vacuna ya entró en una etapa de fabricación masiva. México parece que no le está yendo tan mal en la compra de las vacunas. Esperemos que el presidente y el gobierno de México sean eficientes en la distribución de esas vacunas, porque tienen elecciones ahora en junio y el pueblo bueno y el pueblo sabio los puede castigar en esas elecciones intermedias si no se vuelven más eficientes, ¿sí? Eso es importantísimo para ellos, demostrar que sí pueden gobernar con eficiencia. Ahora bien, por otro lado, hemos visto un cambio en la forma. Este virus, esta pandemia cambió la forma de hacer negocios también, la forma de comunicarse. Yo tengo amigos de varios periodistas, políticos, incluso negocios personales. Y ahora entramos en un esquema nuevo, fíjense, todo es a través de estos aparatitos que tenemos aquí, y que nos permiten una comunicación y tener reuniones, una persona en Chiapas, el otro en la Ciudad de México, el otro en Nueva York, yo aquí en Texas, y estar hablando de negocios, estar hablando pues, de los asuntos que tengamos a través de estas plataformas como Skype, Zoom, etcétera, etcétera, y que vienen a cambiar totalmente la forma para el futuro de hacer negocios, de comunicarse, de comerciar. Otro de los sectores que también se disparó al alza y que ahora yo creo que va a ser muy difícil que ya se retraiga es el sector de la distribución de alimentos o de servicios a domicilio. En lo particular, cuando yo ya tengo casi el año de no comer en un restaurante, o sea, salvo alguna ocasión que he ido ahí, me veo en algún lugar muy rápidamente y me retiro, ¿verdad? Tal vez 2 ocasiones o 3 a lo máximo, pero la mayor parte de la comida que como, pues la pido y me la traen a la casa y ahí como con mi familia seguros y encerrados. Y eso no va a cambiar, eso va a seguir. La gente tiene que estar ahora preparada para ese tipo de servicio, sobre todo en los Estados Unidos. En México, bueno, México existe, ¿verdad? Pero no hay todavía esa disponibilidad de internet y del servicio por redes de los restaurantes, pero yo creo que es una nueva forma de lo que está llegando con esta pandemia y que llegó para quedarse, ¿sí? Una de las cosas que es importante mencionar eh, en este sentido es ese quebranto de las grandes empresas, como por ejemplo JCPenney, eh, algunos supermercados, ya traían problemas desde antes. Macy's, JCPenney, Sears cerró,
Este, las ventas por internet los han hecho pedazos. Y bueno, ahora con esta pandemia peor, ¿no? Las líneas aéreas han tenido un problema muy grave. Las líneas aéreas siempre andan en esa rayita de entre sobrevivo o quiebro, no sé por qué razón. Es un negocio que siempre anda en el limbo y que bueno, ahora fue muy afectado. Tuvieron que entrar los gobiernos a rescatarlas, tienen que entrar para no perder el turismo, en los medios de comunicación, de transporte más bien. Este, y, y como les decía, esta pandemia no solamente nos ha dejado muerte y desolación, enfermedad, nos ha dejado también mucho aprendizaje. Entender por qué de las cosas, por qué, en qué nos estamos equivocando, qué estamos haciendo bien o mal como sociedad. Una de los daños silenciosos que va a ser esta enfermedad va a ser a las iglesias. Fíjense ustedes, a las creencias, a la religión. Eh, Casi siempre cuando hay una crisis de este tipo, cuando una familia, una persona atraviesa por una crisis de salud, siempre encontramos refugio en nuestra religión, en nuestras creencias. Son la tabla de salvación este, de muchas personas. A las personas decían, les puedes quitar todo, sus pertenencias, sus cosas, les puedes quitar todo menos algo que es la esperanza de que puedan las cosas mejorar o cambiar o salir mejor. Sin embargo, en este caso, está ocurriendo algo diferente. La gente, por cuestión de contagio, dejó de ir a las iglesias. Las iglesias cerraron. Y, y esto puede quedarse como costumbre. O sea, yo ya estaría pensando en que las iglesias deben de buscar la forma de volverse virtuales y digitales y dar misas a través de, de la tecnología, ¿verdad? Sobre todo la iglesia católica. Pero vamos, hay un paradigma aquí, hay una situación compleja, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la fe de las personas sea tan pequeña o existe la duda fundamental de que Dios no me va a proteger en su casa? De que ahí me puedo contagiar, ahí puedo contagiar a mis padres, a mis hermanos. Esa, aunque no se diga, aunque queda sembrada esa semilla, o sea, sobre todo en el pensamiento de mucha gente que trasciende, que escribe, que dicen, bueno, espérame, pues no estaba seguro ni en la iglesia, ¿verdad? O sea, esta enfermedad iba contra toda lógica de fe y de milagros, ¿verdad? Y ese es uno de los cambios que van a haber, vamos a decir, no en el corto plazo, pero sí que se van a poder entender como trascendentes en el pensamiento de la gente, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? El mundo va a seguir, ¿no? O sea, el mundo sigue, pero sí nos enseña una gran lección. Nosotros tenemos que aprender a pensar de forma individual, pero con responsabilidad social. Tenemos cuatro décadas, 4 décadas con un sistema económico neoliberal donde el capitalismo desenfrenado nos ha llevado a decir que la avaricia es buena, que ser rico es bueno. Y eso nos hace pensar nada más en nosotros. Vuelvo al papel de baño. La gente corrió a llevarse papel de baño. No solamente para tener papel de baño, no sé para qué, porque pues, como les decía, no era diarrea, sino para venderlo incluso. O sea, había alguna gente que decía, no, es que ya compré tanto porque a la pulga voy a ir a vender y voy a vender cada rollito en $2 o en $10, no sé. Eso es una vergüenza terrible porque nos dice que somos y por eso nos golpea más la pandemia, porque somos egoístas, porque sí debemos de pensar la individualidad, sí debemos de pensar en que no debemos ser eh, simples borregos que siguen las órdenes ciegamente
del mandatas de la sociedad, de la política o del gobierno, lo como ustedes quieran llamarle, pero con una conciencia social, una conciencia de integración social. Somos seres gregarios por naturaleza, ¿sí? Y tenemos que entender que no es buena la avaricia, que no es bueno el, eh, el enriquecimiento irresponsable. No es malo ser rico, por supuesto, ¿no? Bueno, pues todos queremos ser ricos, todos queremos tener cosas. Sí, 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 no es malo. Lo malo es que dañemos a terceros por tener esas cosas, que abandonemos esa responsabilidad social y al abandonarla le hacemos daño a la sociedad, nos hacemos daño a nosotros mismos. En otra ocasión vamos a hablar de economía, de cómo esta avaricia ha dañado la economía familiar, etcétera, etcétera. Pero en este caso, esta pandemia se agrava por esa avaricia, por esa individualidad de primero yo y que se frieguen los demás, que se jodan. Y bueno, por eso nos ha ido mal. Por eso a Japón no le ha ido tan mal, ni a Corea, ni a Taiwán. A China porque les dicen o te pones mascarillas y te guardas o vas a la cárcel y te ajusticiamos, ¿verdad? Entonces, en el caso de México, no hombre, primero es mi quinceañera, la boda de mi hija o la boda de mi hijo, y ya después, pues si quieren enfermar, que se enfermen, ¿no? Y de paso, pues dale de una vez, ahí vino adulterado, y bueno, las consecuencias ahí están como sociedad. Nosotros tenemos que como individuos pensar que la solución está en nuestras manos y parte de esa solución es ser disciplinados y respetuosos con las demás personas. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Abel Oseguera. Mi columna es Fondo y Forma. Ahora, a través de este medio, nos vamos a estar viendo en Twitter, nos vamos a comunicar a través de Twitter, de Facebook, de YouTube y voy a tener mi podcast también cargado en estas redes con el nombre de Fondo y Forma. Como siempre es un placer saludarlos, estar a sus órdenes y recibir sus comentarios, sus críticas, su forma de pensar. Al final del día a mí me gusta escuchar a todos, aprender de todos y sobre todo con una idea en la mente. No soy dueño de la razón. Probablemente esté equivocado y probablemente me lo señalen. Seguramente me lo van a señalar porque de eso se trata la vida, de aprender, de no tener la razón. Lo mío es simple opinión, punto de vista, no necesariamente acertado o equivocado, pero sí con la mejor de las intenciones, con la intención de servirles, de ayudarles, de darles un punto de vista probablemente diferente, siempre buscando la responsabilidad social, siempre buscando el bien de la mayoría y no atado como muchos otros al dinero, al capital, a los intereses. Espero que ha sido mi primer podcast sea de su agrado. Espero sus comentarios en los vínculos que van a aparecer aquí. Y nuevamente, muchas gracias por su atención. Que tengan buen día. Abel Oseguera les desea lo mejor. Que sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego.